volvemos a repetir que el cristiano debe poner en práctica lo que hizo Jesús, y eso se expresa a través de las obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Y decíamos el otro día que para poder realizar las obras de misericordia tenemos que ser unas nuevas personas. Tenemos que ser un nuevo hombre y una nueva mujer. ¿Y cómo es el nuevo hombre y la nueva mujer según el Evangelio? Es decir, ¿cómo somos otros Cristos para poder volver a realizar las obras que realizó Jesús a través de todo el Evangelio? Y eso, repetimos, se nos indica en las bienaventuranzas. Ahí tenemos los rasgos fundamentales de la auténtica personalidad del cristiano. Tenemos, decíamos, la imagen de lo que es un verdadero cristiano, como la radiografía de lo que es un verdadero cristiano. La radiografía señala las cosas más profundas que hay en el cuerpo humano. La radiografía está usando este símil. La radiografía del cristiano indica las cosas más profundas que tiene que haber en la personalidad del cristiano. Decíamos que uno de los rasgos es el elegir ser pobres. Elegir ser pobres. Elegir ser personas sencillas, ser personas humildes, ser personas desposeídas de sí mismas, ser personas no autosuficientes, ser personas no soberbias, ser personas no prepotentes. Eso es, en resumen, el elegir ser pobres. Y recuerdan ustedes que decíamos que uno puede ser pobre económicamente, pero mentalmente se está moviendo por los esquemas del rico en el sentido peor de la persona rica. Se está moviendo por las características del mal rico, que es todo lo contrario del elegir ser pobre. Se está moviendo por las características de ser prepotente, de ser autosuficiente, de ser dominante, de creerse superior a los demás, de olvidarse de Dios, de olvidarse de los otros, de aprovecharse de los demás. Uno puede estar moviéndose en la vida por eso y estar aspirando a eso. Entonces, ese sí es pobre económicamente, pero no es pobre en el sentido del Evangelio. Está intentando y aspirando a ser rico en la peor cara de la riqueza. Y recuerdan ustedes que hablábamos de cuando Jesús les dice a sus apóstoles qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el agujerito ese de la aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y es cuando San Pedro le dice, entonces no se salva nadie. ¿Quién se puede salvar? Y San Pedro era pobre y los apóstoles eran pobres. ¿Quién se puede salvar si la cosa es así? Porque San Pedro podía haber dicho, y hubiera sido más sincero, mira, nosotros somos pobres, pero estamos moviéndonos por los esquemas del rico, en la cara diabólica de la riqueza. ¿Qué más cosas hablábamos el otro día en relación a la pobreza? Bueno, en resumen... Y que esa pobreza es también la necesidad de reconocernos que necesitamos de Dios. Claro, uno cuando es sencillo, cuando es pobre, cuando es desposeído de sí mismo, uno pues se siente frágil y se siente débil. Y uno no va a despreciar a los demás. Y uno no va a olvidarse de los otros. Y uno está abierto a Dios. Cuando yo me considero Dios, porque tengo poder y asumo mal el vivir ese poder, yo no necesito a Dios. Es decir, no puede haber dos dioses en el mismo espacio.
Yo no necesito a Dios y Dios es incompatible. Por eso hay personas que se cierran automáticamente a abrirse a Dios. Y dicen que hay épocas en la vida que son épocas, de algún modo, diríamos, como de ateísmo. Es la época de la juventud, es la época de la juventud y un poquito más allá. Calculan hasta los 50 años por ahí, porque las personas se sienten que pueden hacer frente a todas las dificultades de la vida y que no necesitan de nadie. Es época, vuelvo a repetir, que llaman de ateísmo. Y después, con los golpes de la vida y los fracasos y las dificultades que uno va encontrando, de algún modo uno se va autoconvenciendo de que no lo puede todo y de que no está el poder manejar todas las situaciones y todas las dificultades en su vida, y entonces se abre hacia Dios. Y por eso las épocas de más abertura a Dios, que son las épocas de la niñez. El niño se siente frágil y se siente débil y está en capacidad de abrirse a Dios. Las épocas de la niñez y las épocas después de la ancianidad y de la vejez, donde la propia historia de uno le va demostrando que es enormemente frágil y que es enormemente débil. Y esa omnipotencia que uno pensaba que tenía ha ido desvaneciéndose, ha ido desapareciendo. Entonces, por eso son épocas de apertura a Dios. Y son épocas, como son épocas de apertura a Dios, son épocas también, por una parte, estas dos épocas, por otra parte también, diríamos, como la condición masculina o femenina. La mujer se siente más débil, la mujer experimenta más la fragilidad por una serie de circunstancias culturales, físicas, psicológicas, por lo que sea. La mujer está más abierta a Dios, por su estructura personal, está más abierta a Dios. Y por eso la mujer es más religiosa también, en general. Aquí tienen ustedes un poco la explicación. En muchas de las iglesias, en general, lo que más abunda son niños, son mujeres y son personas mayores. Dice uno, es que no se ven jóvenes, están pasando por la época esta crítica, diríamos como de la autosuficiencia, del endiosamiento, del ateísmo. Y hay épocas también después en las historias de las naciones, esto pasó también en la Biblia, épocas en que hay mucho progreso, en que hay mucha riqueza, en que hay muchos recursos, en que las personas están participando de eso, y de algún modo se puede decir que son épocas también en que es más fácil que abunde el ateísmo en esos momentos de la historia de los países. Y hay épocas en que se abre uno más, las épocas después de la guerra, después de las guerras, las épocas en que se puede estar viviendo una gran crisis económica, las épocas o los momentos de cataclismos fuertes, donde la persona se siente totalmente débil y se abre a Dios. Bueno, esto es un poquito así como entre paréntesis y en relación a la primera bienaventuranza, al primer rasgo. Y esto es como muy rico en el orden religioso, el elegir ser pobres, el intentar vivir esta primera bienaventuranza. Y es muy rico en el orden humano. Cuando yo vivo esta primera bienaventuranza, cuando yo voy eligiendo en la vida y me voy configurando como la persona que se ha ido construyendo como una persona sencilla, como una persona humilde, como una persona no autosuficiente,
como una persona que no se autoidolatra, yo estoy en capacidad de abrirme más a los demás. Y yo estoy en capacidad de preocuparme más de los demás. Y yo estoy en capacidad de ser un mejor hombre y una mejor mujer. Y de ser un mejor padre de familia y una mejor madre de familia. Y de ser un mejor ciudadano. Primera bienaventuranza. Recuerden que el Papa, el otro día también se lo dijimos, hablando de la parábola o del ejemplo que Jesús ponía, que él se comparaba con el buen pastor, y que Jesús decía: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Decía el Papa, bueno, la voz de Jesús, la palabra de Jesús, son fundamentalmente las bienaventuranzas, porque después en el Evangelio lo que Jesús hace es desarrollar estas bienaventuranzas, primero en su propia vida y después invitando a los discípulos para que las asuman y las vivan. Bueno, hablábamos de después, la segunda bienaventuranza era, sí, es decir, hay que ir cultivando dentro de uno la vulnerabilidad ante el sufrimiento de los demás. Hay que ser vulnerables. Hay que dejar que los problemas y los sufrimientos de las otras personas me toquen, me afecten, me conmuevan, de algún modo como que me hagan sufrir con el que sufre. Hay que ir cultivando la vulnerabilidad al dolor y al sufrimiento de los otros. Fue lo que hizo Jesús. Se conmovía ante el dolor de las personas. Y Jesús se conmovía ante los sufrimientos de las personas. Y por eso Jesús tuvo misericordia, es decir, se conmovió. Tuvo misericordia, se conmovió de los enfermos que encontraba, se conmueve frente a aquella masa que no tiene que comer, que tiene hambre, se conmueve cuando llega al pueblo de Naín y ve que están sacando un joven muerto ya para enterrarlo, y ve a la mamá que está sufriendo y que está llorando. Jesús se conmueve, y se conmueve frente a la tumba de Lázaro. Cuando llega a Betania, se conmueve también. No es de esas personas que los sufrimientos y los problemas de los demás las dejan impasibles, las dejan indiferentes. No, esa persona no tiene los rasgos de una personalidad cristiana. Hay que dejarse conmover, hay que ser sensibles a los problemas y a los dolores de los demás, no solamente a los de la propia familia, en primer lugar a los de la propia familia, no, hacia todos los otros, porque cuando yo me conmuevo, cuando yo soy vulnerable al sufrimiento, cuando yo de algún modo estoy percibiendo el sufrimiento de los demás como sufrimiento mío, y si el otro lo está pasando mal porque está sufriendo, yo de algún modo estoy pasándolo mal porque me identifico con él, yo voy a ser una persona que va a hacer lo posible por no causar dolor ni sufrimiento a nadie, porque sé lo que es el sufrimiento, sé lo que es el sufrir, sé lo que es el que a uno lo humillen, porque yo, siendo sencillo y humilde, pues estoy a merced muchas veces de personas prepotentes. Entonces, voy a ser un elemento, voy a ser una persona que va a intentar siempre el no causar dolor y sufrimiento a nadie. Ahora, si yo soy impasible, y si a mí no me conmueve de ningún modo, ni me afecta, ni dejo que me afecte de ningún modo el sufrimiento de los demás, yo en determinado momento puedo causar grandes sufrimientos. Problema, decíamos el otro día, pues del malandraje.
de toda esa cantidad de gente que mata gente y no se conmueve, y no se conmueve, y no tiene ningún sentimiento frente, primero, a quitar la vida a una persona, a hacer sufrir a una persona y terminar matándola, y después no piensa en la cantidad de dolor y de lágrimas que va a causar en tantas personas. Esa persona, impasible. Por eso decía el Papa, aquí hacemos otro paréntesis, decía el Papa, ya lo hemos dicho alguna vez, pero conviene repetirlo, cuando tuvo el encuentro allí con jóvenes, era el estilo que tenía Benedicto XVI. Cada Papa tiene su estilo de hacer pastoral. El estilo de Benedicto XVI, una de las cosas, él era más reflexivo, no diríamos más intelectual, porque el actual lo es, pero con su marca. Él era más reflexivo porque había sido profesor, se había dedicado a la investigación, entonces diríamos como que analizaba más en profundidad las causas y las cosas, y tenía como costumbre periódicamente reunirse con grupos en salón grande, a veces era con sacerdotes, otras veces era con otro tipo de personas, otras veces era con jóvenes, con sacerdotes, 400, 500 sacerdotes. Bueno, se reunían, estaba el Papa allí presidiendo, bueno, y ustedes pregunten, y le hacían preguntas al Papa. Mire, yo en pastoral tengo esta dificultad, yo estoy trabajando en tal sitio y no sé cómo actuar, ¿usted qué me aconseja? Bueno, y el Papa les iba hablando. Y en una de las reuniones que tuvo con un grupo de jóvenes, grande, 500, 600 jóvenes, pues también siguió el mismo método. El que le preguntaran y le manifestaran las dificultades. Y uno de los jóvenes le dijo, santidad, es que es muy difícil vivir cristianamente. Es muy difícil ser joven y ser cristiano, porque le decía es que la presencia del mal como que es muy manifiesta, como que uno está bombardeado constantemente con lo que oye, con lo que ve, como que uno parece que está fuera del lugar. ¿Y usted qué nos aconseja? ¿Y cómo nos explica todo esto? Y el Papa le dijo, sí, me has hablado de todo eso, de que hay mucha injusticia, de que hay mucha violencia, de que hay mucho atropello de unas personas hacia otras, de que se causa mucho sufrimiento, de que hay muchas desigualdades en el mundo, y tiene razón. Pero mira, hay todavía mucho más de lo que tú piensas, hay mucha más maldad de lo que tú piensas. Hay mucha más violencia de lo que tú piensas, hay mucha más injusticia, hay mucha más hambre, hay mucho más dolor de lo que tú piensas, porque eres todavía muy joven y yo aquí estoy recibiendo la información de todos los países del mundo, porque los obispos cuando pasan por aquí me presentan como un panorama y una visión cada uno de sus países. Me dicen las cosas buenas, las cosas malas, las positivas, las negativas, y cómo tiene que enfrentar eso la Iglesia. Y entonces le dijo el Papa, mira, y el problema es el siguiente, que viene a ser lo que hemos estado hablando aquí. El problema es, que esto después lo usa el profeta, el problema es que hay muchas personas que tienen un corazón de piedra, y como tienen un corazón de piedra, ahí no hay ningún sentimiento, y ahí no hay ningún dolor, y ahí no hay ningún problema, porque yo tengo un corazón de piedra, y como tengo un corazón de piedra, no me importa robar al otro. Y como tengo un corazón de piedra, no me importa matar al otro. Y como tengo un corazón de piedra, no me importa engañar al otro. Y como tengo un corazón de piedra, no me importa pasar por encima del otro. El problema es que hay muchas personas que tienen un corazón de piedra. Lo dice el profeta.
Entonces la solución, le dijo el Papa, es el que hay que cambiar en todas esas personas, que son muchas, ese corazón de piedra que tienen por un corazón de carne, un corazón que sufra, un corazón que se conmueva, un corazón que tenga como dolor, por el dolor de los demás. Hay que hacer este trasplante, en lenguaje metafórico, arrancarles ese corazón de piedra y meterles un corazón de carne. Y decía, y un corazón de carne que sea al estilo del corazón de Jesús. Corazón de carne, pero al estilo del corazón de Jesús. Que se conmueva como se conmovía Jesús. Que sufra como sufría Jesús. Que se deje afectar por el dolor y el sufrimiento y los problemas de los demás como hacía Jesús. Hay que hacer un trasplante, decía el Papa. Un trasplante, decía él, un trasplante místico. Y esto se realiza, le decía el Papa al joven y a todos ellos, en el sacramento del bautismo. Se nos trasplanta místicamente el corazón de Jesús dentro de nosotros. Se hace un trasplante místico de corazón de Jesús. ¿Dónde se realiza esa operación? En el sacramento del bautismo. Y por eso les decía el Papa, y cuando se hace un trasplante, pues para que ese trasplante sea eficaz, hay que procurar que a la persona a la que se le trasplanta un corazón, pues no puede estar expuesta a todo tipo de ambientes, porque se puede infeccionar y el trasplante se pierde. Entonces tiene que haber un ambiente apropiado, un ambiente que de algún modo proteja ese trasplante que se ha hecho. Y les decía, es el problema, por ejemplo, de las amistades, el problema de lo que veo, el problema de lo que escucho. Ahí estoy metiéndome en ambientes determinados que pueden hacer ineficaz ese trasplante que se ha realizado en mí, en el bautismo. Y el que está trasplantado necesita un alimento especial para fortalecer ese trasplante y termine siendo asumido por la persona que ha recibido el trasplante. Y les decía, y por eso se necesita en este trasplante místico el alimento de la palabra, el alimento de la oración, el alimento de los sacramentos, el alimento de la Eucaristía. Se necesita un alimento especial y se necesita también una medicina especial. Y les decía, ustedes también tuvieron un trasplante cuando fueron bautizados. A ustedes se les trasplantó místicamente el corazón de Cristo, el corazón de Jesús. Reaviven ese trasplante que se realizó en ustedes. Reaviven ese corazón de Jesús que llevan dentro de ustedes. Y entonces van a ser agentes constructores de una nueva sociedad. Y van a ser agentes constructores en medio del ambiente donde se muevan. ¿Por qué? Porque se van a mover en la vida con el corazón de Jesús. Y van a ser unos nuevos jóvenes al estilo de Jesús y con la vitalidad de Jesús, y serán después unos nuevos profesionales al estilo de Jesús y con la vitalidad de Jesús, y serán después unos nuevos padres o unas nuevas madres de familia con la vitalidad y al estilo de Jesús. Estábamos hablando entonces en relación a ser vulnerables al sufrimiento. Desde ahí, desde ese corazón de piedra, al corazón de carne. Al corazón de carne que late, que se conmueva, que se emocione, que sienta al estilo de Jesús. Y ahí
va apareciendo una nueva persona, que es la persona del Evangelio y la persona de las bienaventuranzas. Pasamos a la tercera bienaventuranza, los no violentos. Bueno, todo tipo de violencia, todo tipo. Qué bueno es esta bienaventuranza en el ambiente en que estamos y en la cultura en que nos movemos. Y qué bueno es que esta bienaventuranza se potencie en Venezuela, la no violencia. Y la no violencia no solamente en el orden físico, en el orden psicológico, en el orden verbal, porque se puede ser violento físicamente, se puede ser violento verbalmente, porque se está causando presión y se está causando mal con las palabras que digo a la persona a la cual me dirijo o la persona que me escucha. Y se puede ser violento psicológicamente porque ejerzo presiones sobre personas a las cuales estoy presionando inadecuadamente y las estoy manejando sabiendo que eso no es correcto. Estoy ejerciendo una violencia psicológica. Decíamos también que a los cristianos, frente a los problemas y a los conflictos, porque los cristianos pues vivimos en medio de la sociedad, como decía el otro día, creo que fue ayer, la segunda lectura del oficio de laudes, si alguno de ustedes hace la oración de la mañana, la segunda lectura es la famosa carta a Diogneto, donde dice que los cristianos son igual que los demás, viven en las mismas ciudades, visten lo mismo que las otras personas, desarrollan la vida igual que los demás, pero se distinguen por una serie de cosas. Entonces nosotros vivimos en medio del país como viven las demás personas, formamos parte de Venezuela, nos movemos dentro de la sociedad, vestimos igual que visten las otras personas, usamos el mismo transporte que usan las otras personas, somos igual que los demás, pero nos distinguimos o debemos distinguirnos, además de lo que hemos dicho, por esas dos bienaventuranzas, por esta tercera, por la no violencia, siendo igual que los demás, estando metidos en los mismos conflictos que están metidos los demás, viviendo los mismos problemas que viven las demás personas, nos distinguimos. Uno de los rasgos que nos distingue de los demás es esto: en medio de eso no somos violentos. No somos violentos ni físicamente, ni somos violentos verbalmente, ni somos violentos psicológicamente. Y decíamos, recordarán ustedes, que al cristiano, yo creo que esto es válido para toda persona, no solamente para el cristiano. El cristianismo muchísimas veces lo que hace es profundizar en los valores que conviene a toda persona. El cristianismo profundiza mucho más y da satisfacción de modo más perfecto a las ansias y a los deseos y a las necesidades que tienen las personas. Entonces, decíamos el otro día que frente a conflictos, al cristiano, tendríamos que decir a toda persona, le están permitidas solamente unas cuantas cosas. ¿Qué métodos puede usar frente a eso? En primer lugar, la no violencia. La no violencia. Yo no puedo intentar solucionar un conflicto o manifestar un desacuerdo de modo violento, presionando al otro a través de la violencia verbal o a través de la violencia psicológica. Es que amenazo al otro, es que presiono al otro, es que aíslo al otro. Estoy ejerciendo una violencia psicológica.
Al cristiano no le está permitido eso. Y diríamos que a ninguna persona. No nos está permitido para solucionar las dificultades o los conflictos el usar la violencia. No nos está permitido el usar la mentira. ¿A qué tenemos que apelar los cristianos para buscar soluciones a los conflictos y a las dificultades con que nos enfrentemos? ¿A qué tenemos que recurrir? En primer lugar, al diálogo, y hay que fomentar el diálogo, y hay que llevar la cultura del diálogo. Hablando se solucionan las cosas, hablando terminamos entendiéndonos, insultándonos no nos entendemos, nos cerramos cada vez más, cada uno en sí mismo, y nos ponemos cada vez más violentos. Diálogo. Y para dialogar hay que ir creando la cultura de la escucha. Tenemos que educarnos en la escucha de los demás, escuchar al otro, dejar que el otro hable. Tenemos que educarnos y fomentar la cultura de la escucha. Hay que recurrir, además de a la no violencia, al diálogo. Hay que tener como una confianza enorme en la inteligencia de las personas. Esta persona, por ser persona, tiene una inteligencia y yo tengo que confiar en la inteligencia de esa persona. Posiblemente está viendo las cosas de modo distinto como yo las veo. Tiene inteligencia, merece un respeto lo que dice. Vamos a escuchar. Y sobre eso vamos después a conversar. Y tengo que recurrir a la inteligencia del otro. El que el otro tiene inteligencia y los planteamientos que presenta merecen ser escuchados, merecen ser atendidos. Y que como tiene inteligencia, si yo soy capaz de dar razones convincentes, la otra persona posiblemente me va a entender. Y podemos llegar a un entendimiento. Confiar en la inteligencia del otro. Confiar, por consiguiente, en que el otro puede entender lo que yo le diga. Pero si se lo digo de modo violento, ya se cerró. Si se lo digo de modo ofensivo, ya se cerró. Si se lo digo presionándole, va a intentar defenderse, ya se cerró. No hay posibilidad de que conversemos, de que dialoguemos, de que nos entendamos. Y además de eso, de recurrir a la inteligencia y confiar en la inteligencia, hay que confiar también en el valor de la conciencia y de los valores cristianos. Nosotros somos cristianos. Hay que confiar en eso. Hay que estar convencidos de que tienen una gran riqueza y de que tienen una gran bondad. Y la persona que me escuche, a partir de ahí, si yo he ido procurando que no se cierre al problema en que estamos y las soluciones que estamos buscando, es posible que todo esto facilite el que podamos entendernos. Y en último término, si no llegamos a un entendimiento, la última cosa que nos queda es no perder el respeto a la persona de la cual disentimos. No perder el respeto. Me parece que no hay ya más sobre el problema de la no violencia. Se habló mucho durante mucho tiempo, estuvo de moda el hablar de la no violencia, sobre todo en aquellos tiempos, hace ya bastantes años, cuando
surgieron una gran cantidad de movimientos, sobre todo aquí en América Latina, movimientos de tipo armado, movimientos violentos, surgieron en muchos países. Entonces, claro, se planteaba todo esto y entonces se decía, bueno, sí, nos está permitido la no violencia activa, no la violencia activa, la no violencia activa. Al cristiano le está permitido la no violencia activa. Estuvo de moda eso, la no violencia activa. ¿Eso qué significa? De que esto que decimos que tenemos que ser no violentos no significa el que yo tenga que callar lo que creo que tengo que defender, y el que no significa que yo renuncie a usar los métodos que creo que debe usar, respetando todos estos valores, para conseguir y defender lo que yo creo que se debe conseguir y se debe defender honestamente, la no violencia activa. Y es una cultura que tenemos también que ir creando. Y nos vamos civilizando, y nos vamos humanizando. Si el Evangelio civiliza y el Evangelio humaniza, y el Evangelio nos hace más personas, el Evangelio nos hace más familia, y el Evangelio nos hace más ciudadanos, y nos va dando estos valores, y vamos haciendo una civilización y una sociedad más pacífica. Es decir, no piensan todos del mismo modo, ni tienen todos por qué pensar del mismo modo. No ven todos las mismas soluciones a los mismos problemas, ya. Pero todo eso no es causa de que nazca o se use la violencia. Hay que llevarlo también a la vida familiar. Eso que se dice, dialogando en la casa se termina de algún modo arreglando las cosas. Y teniendo paciencia, siendo constantes. Las cosas no se arreglan en un día y a veces ni en un año, siendo pacientes y pensando que el otro en el fondo es buena persona y que el otro hay que hacer que se active dentro de él la bondad que lleva. Eso que hemos dicho alguna vez, que todos llevamos dentro de nosotros una fiera y una persona, un salvaje, y todos llevamos dentro de nosotros una persona civilizada. Todos llevamos dentro de nosotros un pagano y todos llevamos dentro de nosotros un cristiano. La religión, el pagano que llevamos ahí escondido, el violento que está ahí encerrado dentro de nuestro ser, que cada vez lo controlemos más y lo dominemos más, y al mismo tiempo que vayamos potenciando más el ser bueno que tenemos, el ser humano, el ser civilizado, el ser cristiano. Esta es la función de la religión y esta es la función del cristianismo, y esto tenía que ser a otros niveles la función de la labor educativa. La educación tendría que tener como finalidad esto, y esto tendría que ser la labor también de los gobiernos. A ver cómo se va potenciando todo esto bueno que hay en todas las personas y al mismo tiempo cómo se va controlando y se va dominando y se va achicando esto otro malo que llevamos. Y esto va a ser siempre igual. Entonces, uno ha podido ser un salvaje en una época, uno ha podido ser un pagano en una época, uno ha podido ser un violento en una época, y poco a poco pues ha ido dominando, controlando eso, adueñándose de eso, y ha ido apareciendo lo otro, la otra dimensión. Bueno, y otra cosita, hemos estado hablando de todo esto y nos hemos olvidado
Nos hemos olvidado de la primera palabra, como que no nos hemos detenido ahí en ella. ¿Cómo dice la primera palabra en todas las bienaventuranzas? Dichosos, felices, bienaventurados. Expresa todo lo mismo. Bueno, felices, bienaventurados, dichosos, tal. Los que eligen ser pobres. Felices, bienaventurados, dichosos, los que son no violentos. Felices, bienaventurados, dichosos, los que son vulnerables al sufrimiento. Las bienaventuranzas, y por eso no coincidimos los cristianos, es que el cristianismo pues no coincide totalmente con la cultura donde se puede estar viviendo, si no, pues no tendría ningún sentido el que existiera el cristianismo, porque el mundo ya estaba redimido. No, vivimos en medio, pues eso, en medio del mal también. Entonces, aquí se nos ofrece un camino de felicidad, un camino de dicha, un camino de bienaventuranza. Las bienaventuranzas son caminos de felicidad. A la persona se le dice, tú quieres llegar a ser feliz, mira, tienes que ser de este modo y vas a terminar siendo feliz. Hay otras ofertas de felicidad que no coinciden con estas que Jesús nos propone. Tú quieres ser feliz, pues mira, drógate, es otra oferta que se presentan y vas a ser feliz un momento, después lo vas a pasar mal y al final te destruyes. Pero bueno, es una oferta. Hay otra oferta, no eres feliz, no te sientes bien, comienza a tomar, verás qué bien te sientes. Y mira, un camino de felicidad momentáneo, ahí no queda nada. ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser feliz? Pues mira, atropella a los demás y enriquécete sin tener en cuenta a los otros. Enriquécete aunque hundas a determinadas familias. Enriquécete aunque lleves al hambre a muchas personas. Caso de los profesionales. No hay problema en dar una sentencia sabiendo que hundo a tal familia y que esta sentencia es injusta, pero yo me enriquezco. Pero tú has dejado en la calle a una familia de modo injusto. Estamos hablando de una oferta de dicha y de felicidad. ¿Quieres ser feliz en familia? Mira, yo te ofrezco esto. Mira, comienza a ser de este modo, de este modo, de este modo. Comienza a ser una persona sencilla, una persona desposeída de ti misma. Comienza a ser vulnerable al sufrimiento, y te vas a conmocionar con el sufrimiento de los hijos, con las necesidades, con los problemas. Comienza a ser no violento, no seas violento en el hogar, no los maltrates verbalmente, no los insultes, no los humilles, violencia psicológica, no los agredas físicamente, y mira, vas a ser feliz. Y vas a hacer feliz a las personas que vivan a tu alrededor. Quizá es más visible o más sensible la dimensión, diríamos, como social de las bienaventuranzas, o la dimensión como comunitaria o pública, pero es en todos los aspectos de la vida. ¿Quieres ser un buen vecino? ¿Quieres ser un buen familiar con tu familia, ya no únicamente con los que viven en tu casa, sino con otros familiares con los cuales quizá no te relacionas tan frecuentemente? Mira, comienza a ser de este modo. Y verás cómo, primero, te evitas muchos problemas y te evitas muchos sufrimientos. Te vas a sentir mejor, vas a ser mejor aceptado por los demás también. Y vas a ayudar a que los demás puedan ser también felices. Entonces no vas a ser un elemento
que vas a llevar disensión, que vas a llevar sufrimiento, que vas a llevar malestar a los demás. No, va a ser una persona, eso que se dice, me encontré con tal persona y procuro huirla, procuro no encontrarme con ella, pero me encontré con ella esta mañana y me ha amargado el día ya. Me ha amargado el día. Por el modo como es, por el modo como actúa, por el modo como habla, me ha amargado la mañana ya, o me ha amargado la jornada. Y mira, me encontré con otra persona tal, oye, me ha dado una paz tremenda. Y me siento tan bien cuando converso con ella, y me siento como tan tranquilo y tan sereno, todo lo contrario. Entonces, felices, bienaventurados, dichosos. Las bienaventuranzas no son una carga que nos echamos. Las bienaventuranzas, como nos dice Jesús aquí, son un camino de felicidad. Le está diciendo a la gente, miren, porque era gente que estaba sufriendo. Y Jesús dice que están allí todos reunidos y comienza a decirles, no es solamente a los discípulos, a los que les habla a toda la gente. Y les está diciendo, mire, dentro de los sufrimientos que ustedes tienen, de la pobreza en que se mueven, de las humillaciones que sufren, del abandono en que están, de la miseria en que viven, ustedes pueden ser felices. Y comienza, felices si ustedes eligen ser pobres, felices si ustedes son vulnerables al sufrimiento de los demás, felices si ustedes son no violentos, y van a hacer feliz al otro. Hay otro pasaje donde nos está diciendo que de algún modo nos movemos en un ambiente de oscuridad. Y es donde Jesús dice, después de estarles hablando de todo esto, porque esto es la base, les dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que ser luz para los demás. Con el modo como viven, en el modo como hablan, cómo se comportan, cómo actúan, cómo tratan a los demás, ustedes tienen que iluminar a las personas y de las personas. Viendo lo que ustedes hacen, tienen que ser como un camino que se abre, un camino de vida distinto para los otros. Ustedes son luz, no únicamente decir esto es y ahí se queda, no, pero además tienen que ser luz y tienen que ser sal. Sal, las dos cosas. La sal es ese elemento que da un sabor agradable a los alimentos. La sal es la que impide que la corrupción avance, que no se corrompa lo bueno, el alimento bueno. Bueno, les dice Jesús, ustedes tienen que ser sal. Ustedes tienen que, a través de lo que dicen, a través de lo que hacen o a través del silencio, ustedes tienen que ser luz para los otros y en medio de un mundo oscuro, y ustedes tienen que ser sal en medio de un ambiente corrompido. Ustedes tienen que ayudar, ir un poquito, dando un gusto distinto a la convivencia, un gusto distinto a la familia, un sabor distinto a la sociedad, un sabor distinto a las relaciones interpersonales entre las personas. Ustedes tienen esa misión. Si hay violencia, ustedes no pueden ser violentos porque no dan un sabor todavía más amargo, más agrio, más desagradable. No, ustedes tienen que dar otro sabor. Y ustedes tienen, como la sal, que ir frenando la corrupción del ambiente. Tiene que haber alguien que vaya poniendo un poco como un freno, que vaya como conteniendo al mal que se puede ir extendiendo. Hay un cristiano aquí, ahí hay un fermento chiquitito de una nueva humanidad y de un nuevo modo de vivir la vida. Y hay otro cristiano allá, y otro cristiano allá, y otro cristiano allá. Recuerdo que en Estados Unidos un famoso predicador, en mis tiempos de seminario lo leíamos mucho, Monseñor Fulton Sheen, era un gran predicador, era obispo pero era un gran predicador popular.
y a veces llenaba estadios. Entonces, claro, a veces la situación era como dominada por el pesimismo. ¿Y qué hacemos los cristianos? Pero ante todo esto, ¿y qué podemos hacer? Somos una minoría en medio de una sociedad enorme, entonces como que no tiene ninguna repercusión frente a los demás, no podemos de hecho influir nada en que cambien las cosas. Y entonces él hizo el experimento en una de esas concentraciones que él tenía, porque le escuchaban miles, lo mismo eran 50.000, 60.000 personas en uno de esos estadios. Dijo: ya, apaguen todas las luces. Bueno, ahora estamos en la oscuridad total, no vemos nada. No vemos ni al que tenemos al lado, ni al que tenemos delante, ni al que tenemos detrás. Si queremos movernos, vamos a hacer daño. Vamos posiblemente a caernos, porque no sabemos por dónde caminamos. Entonces dijo: bueno, esto es un poco imagen de cómo perciben muchas de las personas el mundo en que estamos y la sociedad en que vivimos. Oscuridad total, confusión total, desorientación total. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Los que tengan algún caja de fósforos o alguna cosita de esas, yo no sé si les mandó que trajeran velas, vayan encendiendo poco a poco, por aquí unas cuantas, por allí otras cuantas por allá. Ah, bueno, ya se ve una luz. Vayan encendiendo más, ya se ve más luz. Vayan encendiendo todas las que puedan. Bueno, como ven, ya el estadio está iluminado. Ahora sabemos dónde estamos. Ahora me doy cuenta a quién tengo a mi lado. Ahora me doy cuenta y veo cómo es esa persona. Una persona mayor, un niño, un enfermo, un inválido, un hombre, una mujer. Vemos ya. Entonces, y ahora podemos movernos. Y podemos de algún modo caminar, porque todavía la luz no es completa, pero ya tenemos luz. Y las personas que no han traído luz, aunque ellos no pueden cooperar con la luz, pero están de algún modo moviéndose por la luz que han encendido los otros. Entonces les dijo: miren, estos son ustedes como cristianos. Si ustedes encienden la luz del cristianismo que llevan dentro, si ustedes activan la luz de la fe, y diríamos nosotros, si ustedes ponen en práctica el Evangelio y concretamente las bienaventuranzas que nos ofrece Jesús, la sociedad puede estar muy oscura. Podemos pensar que es inútil el vivir cristianamente o el hacer un esfuerzo, porque estamos en medio de una oscuridad total y la gente se está moviendo pues a ciegas. Si uno comienza a encender su luz interior, eso lo van viendo, y si el otro va encendiendo su luz interior y va encendiendo su fe a través del comportamiento, a través del estilo de vida, entonces terminamos siendo luces y terminamos siendo de algún modo una luz de una cierta relevancia en medio del mundo y en medio de la sociedad y en medio del ambiente en que nos desarrollamos y en que vivimos. Y hay gente que está a oscuras y ya hay una luz que puede seguir. Ya no está tan desorientado, porque hay alguien que de algún modo lo está orientando y de algún modo le está indicando por dónde debe ir. Bueno, esa es la función de vivir las bienaventuranzas y la misión de ser cristianos.